tenemos pocas preguntas, pero bueno, algunas son significativas. Las han hecho, ella lo anticipó, las preguntas van dirigidas fundamentalmente a Esther Pozo. Y las han hecho la Fundación Telefónica y UNICEF y también la Fundación Raíces. La Fundación Telefónica y UNICEF se preocupan de las obligaciones que se derivan de la Convención de Derechos del Niño y plantean dos cuestiones: si el hecho de ser menor no acompañado no implica una protección especial dentro de la Unión Europea, y en segundo lugar, qué mecanismos pueden adoptarse para obligar a los Estados europeos al cumplimiento de las obligaciones que dimanan de la Convención de los Derechos del Niño. Estas dos primeras preguntas. Esther. La situación de los menores no acompañados, hay que diferenciar, por una parte, los menores no acompañados que son demandantes de asilo y después los menores no acompañados que vienen de un contexto más socioeconómico. Y aquí las circunstancias son distintas. En principio, sí, tanto el derecho migratorio de la Unión Europea como la política de asilo da una protección especial a los menores no acompañados, en el sentido de que los menores no acompañados se le considera una población vulnerable, extremadamente vulnerable. Y eso lleva consigo una serie de garantías, como que tienen que estar en determinados centros de acogida que son especializados para niños, que a la hora de tomar decisiones con respecto al donde la demanda de asilo y otras decisiones, por ejemplo, si a un menor se le va a retornar a su país de origen con su familia, hay que evaluar lo que se llama el mejor interés del niño. En el contexto de la reubicación hay dos principales problemas. Como he dicho antes, que los Estados miembros no ofrecen plazas para menores no acompañados. Algunos Estados no ofrecen estas plazas porque están saturados. En Holanda, las plazas, los establecimientos específicos para menores no acompañados están saturados y ahora están abriendo nuevas plazas para que poder acoger a niños no acompañados. Pero hay otro problema y es cómo se lleva a cabo como os he dicho, el determinar cuál es el mejor interés del niño. Cuando estamos en el programa de reubicación, la primera pregunta que hay que hacerse es si es en el mejor interés del niño ser reubicado. La segunda pregunta que nos hacemos es ¿a qué país, si es en el mejor interés del niño ser reubicado, a qué país se le debe reubicar? En el caso de Finlandia, que es el país que más menores no acompañados está llevando, no hay grandes problemas. Finlandia tiene un sistema educativo que es el mejor del mundo. Las condiciones en cuanto a los centros de acogida y el sistema que tiene de acogida es maravilloso. No se plantean estas preguntas, pero sí que se podían plantear para otros países. Y este es, por ejemplo, uno de los temas de Italia. Italia, que tiene una protección muy protectora de los derechos del niño, se plantea si la reubicación es la mejor solución. Porque también cuando hablamos de derecho de asilo y de política migratoria, como ha dicho muy bien la defensora del pueblo, no hay un sistema europeo, hay 28. Y eso también crea muchísimos problemas. Hay otro problema además y es el de los menores separados. Tenemos dos contextos completamente distintos. El de Grecia, en el que la mayor parte de los niños son, como he dicho, afganos y que no son reubicables, pero también que son en muchas ocasiones menores separados. Esto quiere decir, son menores que van con un hermano que puede ser mayor de edad y entonces al niño se le considera no acompañado porque va con una persona que no es su padre o su madre o su tutor legal, y se le considera como separado, o que va con un tío o con un primo, y esto pasa muchísimo, hay muchísimas familias separadas. En el contexto italiano es algo distinto. En el contexto italiano son niños que realmente van solos y son niños de 15, 14 años. Hay otro problema añadido. La legislación italiana, por ejemplo, no permite a los menores demandar el asilo. Tiene que primero establecerse quién es el tutor decidirá si el niño tiene que demandar asilo, etcétera. En Grecia, a partir de los 14 años, el menor puede demandar el asilo individualmente. Todo esto crea una serie de... que aunque la Unión Europea protege al niño, le da una serie de garantías, sobre todo en cuanto a la recepción y hacer un análisis de cuál es el mejor interés del niño, después de aplicarlo a nivel nacional tiene muchas complicaciones, sobre todo porque cada sistema es distinto. Hay sistemas más protectores, hay sistemas menos protectores, pero en general siempre se tiene que proteger al niño. Lo que la Unión Europea ha estado diciendo en los últimos informes es
En el caso de Grecia, que todos los establecimientos, sobre todo en los hotspots, están completamente saturados y hay que crear buenos establecimientos en que estos niños puedan recibir, o estos jóvenes, porque la mayor parte tiene entre 14 y 17 años, puedan recibir educación, no se encuentren en una situación que pueda acarrear riesgo para ellos, también un poco en Italia, en algunos de los hotspots. Pero el objetivo fundamental de la Unión Europea es, primero, garantizar que los menores están en un centro de acogida, evitar que caigan en las manos del crimen organizado, y para eso que pensamos que el sistema de reubicación tiene que funcionar, y tiene que funcionar rápido, sobre todo en Italia, porque los menores no acompañados se van al norte, desaparecen y ya no se sabe muy bien dónde está. Entonces, esta sería mi respuesta. Estamos trabajando en ello. La Fundación Raíces parte de un problema que se produce en España, que es la determinación de la edad del menor en un momento determinado, cuando han de calificarse de menores o de mayores. Se pregunta que si esta problemática también se produce en Grecia y en Italia. Puedes responderla tú, está dirigida a ti, pero quizás también Estefan pueda decir algo. Cuando llegamos hablo del contexto de reubicación y sobre todo los hotspots. Cuando llega una persona a la que se considera que puede ser la persona declara soy menor, normalmente las personas de Frontex y ASO pueden hacer un asterisco diciendo dudamos que sea menor. Y entonces ya corresponde al Estado griego decidir si va a hacer una determinación de la edad o no. Eso, al final, lo que establece la legislación europea en la directiva del procedimiento de asilo son una serie de garantías para los menores, pero al final la decisión última corresponde al Estado miembro. No ha habido muchos problemas de determinación de edad, tengo que decir, en Grecia. En Italia ha sido más lo opuesto, que declaran que son mayores de edad, pero después, cuando llegan al país de reubicación, resultan ser menores de edad. ¿Por qué? Porque son chavales que han cruzado el Sáhara con otros y no quieren separarse de su grupo, porque se sienten protegidos por ese grupo. Y cuando llegan a Italia y les decimos, si eres menor no acompañado, te vamos a separar de este grupo y te vamos a poner en un centro de acogida, hay muchos menores que entonces dicen, no, pero es que yo soy mayor de edad. Entonces, en Italia el problema es más el opuesto. Quizá tú tienes más datos sobre esto. Entonces, sí. Pienso que ha respondido antes para Italia. Bien, de acuerdo. Por descargar las preguntas que van dirigidas a Esther, que son muchas y que de alguna manera monopolizaría y además la agotaría y quizás no pueda responder con toda la precisión debida, a Sarita Batal le formula una pregunta el representante de la Generalitat de Cataluña, que se interesa por que explicase un poco más el papel de la iniciativa privada. Se interesa también por el papel que tiene en Canadá los gobiernos locales o regionales. Okay, so as I've said earlier, each level of government has their own role. The municipalities deal with the housing, the local integration, whereas the provinces have health and education. The municipalities don't have jurisdiction or a formal role in the way that the federal and provincial governments do, because in Canada's framework, municipalities are what we call creatures of the provincial government. So their jurisdiction flows from the provincial government. It doesn't flow directly from the federal government. So in that sense, when we work on settlement services and try to develop a coordinated approach, we often go through the provinces before going to the municipalities. The municipalities are the ones that will face some of the real challenges. Probably the biggest one is the housing. In urban centers, housing is very expensive.
There is a problem with lack of affordable housing writ large. I think this is something that's interesting about what we learned through some of the refugee movements, is what are the challenges writ large across Canada for all Canadians. The fact that Syrians came in and there was a problem with getting them housing, for example, demonstrated the extent to which there was a lack of affordable housing for all Canadians. And that was something that we had to deal with a great deal of sensitivity because of the need for public support. The specifics of municipal government, I think probably if we have any meetings afterwards, it would probably be better to discuss in more detail there. Otherwise, I could go on forever about the jurisdictional issues in Canada. The largest one is housing. Oh, and the private sponsorship program. Sorry. So the private sponsorship program, oh my goodness, okay. The large majority of private sponsors are sponsorship agreement holders. They are church organizations and other organizations that have formal agreements with the Government of Canada where we know who they are and what they do. We've been working with them for a very, very long time. So a huge proportion of our private sponsorship program goes to people that we know, and we have a very sophisticated governance structure to manage the relationships with those organizations, to monitor how they do their work. We have set up detailed contribution agreements for this is the money that we'll give you, this is exactly what we expect you to do, these are the results that we would like to achieve writ large. So with them, we have agreements. But this private sponsorship program also has an element called the Group of Five, where any group of Canadians can come together and sponsor somebody. This has become much more of interest in Canada because of the Syrian Initiative and the groundswell of support. Our problem in Canada is actually a pretty good problem to have, in the sense that, you know, our minister says often that we can't get enough refugees for all the people who want to sponsor them. So, you know, there is a groundswell of support. The government needs to keep up. But at the same time, you know, there is an issue of the government needing to make sure that the people who come in are well cared for. When we sponsor them as a government-sponsored refugee, we know what happens to them. We provide them income support. We provide them reception services, etc. When it's privately sponsored, we need to make sure that the refugees coming in will have adequate supports. So to just give you a simple example, and it relates to the issue of municipalities and jurisdictions, that when large urban centers have very sophisticated service provider organizations, pretty sophisticated sponsorship groups that have been working forever, in some of the more rural areas, they don't have that degree of sophisticated network. They don't have pre-existing communities. They don't have trauma services. They don't have, like, we have to think about who it is that's coming in. And some of them have large, you know, very big difficulties in integrating. And you need to make sure you have the services at the local level to do that. I'm trying to figure out how to encapsulate all of it, but essentially it is private individuals through various forms, and most of them have pre-existing relationships, which goes to the point that I was saying earlier. It takes time. It takes formal agreements. It takes accountability frameworks. It takes all of that. The 5 people getting together and deciding to sponsor somebody, they have to have money. They have to have a plan. They have to show us how they will support those refugees. We don't just let them come in and off you go. Bueno, vale. Ahora viene la parte... Muchas gracias, Sarita. Ahora viene la parte más complicada. En este momento me atrevería a decir que a Esther le formulan más de una decena de preguntas. Entonces plantea una doble circunstancia. ¿Cómo traslado yo a Esther esa decena de preguntas y cómo puede responder ella? Yo voy a hacer... las voy a agrupar en 2 grupos. 5 primeras y luego 5 segundas. Y tú tienes la libertad y la habilidad y la posibilidad de responder de la mejor de las maneras posibles.
La cadena SER y Radio Nacional de España se preguntan por el grado de cumplimiento que asume el Gobierno español, la sociedad española, en la materia de compromisos asumidos en temas de reubicación y reasentamiento. Y también se preguntan en qué medida o qué justificación se tiene para la ralentización que se ha venido produciendo. CEAR se plantea cuál es el impacto de la decisión del Consejo, la decisión 1754, sobre el cambio de acuerdos de reubicación. El síndico de Greus de Valencia se pregunta sobre las medidas previstas en el caso de los países que no han asumido estas cuotas. Y en este primer bloque, Andalucía acoge, hace referencia a qué medidas están previstas para evitar la xenofobia y el racismo. Vale. El grado de cumplimiento de España. Ahora mismo España ha reubicado a 394 personas de las 9.323 que tiene como obligación legal. Esto representa un 4% de su cuota. Una cosa que hay que clarificar en cuanto a cuáles son los motivos de ralentizar. Como he dicho antes, las decisiones del Consejo no establecen plazos intermedios para el cumplimiento de las cuotas. Lo que significa que España podía reubicar a las 9.323 personas en el mes de septiembre de 2017, porque así es como las decisiones del Consejo se han establecido. No es que digamos, la única obligación que tiene España desde el punto de vista jurídico es que cada 3 meses tiene que indicarle a Grecia o a Italia cuántas personas está preparada para reubicar. Así que desde el punto de vista decimos que es un 4%. No está entre los que más han reubicado, evidentemente, sobre todo si lo comparamos con otros países, tampoco es el que menos, ha reubicado a 394 personas. Y una cosa interesante de España también es que rechaza muy pocos casos, y entonces eso también es muy positivo, porque hay países que ofrecen muchas plazas, pero después rechazan al 50%, entonces eso tampoco es lo que queremos. ¿Cuáles son las medidas para los países, y esto más en general, porque ya que estamos hablando de la cuota, qué medidas están previstas? Primera cosa que nosotros estamos haciendo, como he explicado, es que esto es durante 2 años. Evidentemente, para que funcione el sistema, y esto también he insistido mucho al principio, tenemos que tener ofertas mensuales. Esto tiene que ser un sistema que es un flow, tiene que ser regular, porque si no crea un caos, no solamente para las autoridades italianas y griegas, pero también para ACNUR, que le tiene que dar acogida, porque son ellos los que están implementando el sistema de acogida, sobre todo en Grecia, para la Organización Mundial de la Migración, que son los que organizan los charters, los vuelos para llevar a las personas reubicadas, y evidentemente si te viene una persona, 5 países al mismo tiempo, con una solicitud de 2.000 personas, es imposible para ellos. ¿Qué está previsto? Si lo que estáis esperando es que yo diga la Comisión Europea va a abrir casos de infracción, os remito a lo que decimos en nuestro informe, nuestro 6º informe de reubicación y reasentamiento, en el que nosotros estamos haciendo todo lo posible para hablar y remover los obstáculos, y nos reservamos el derecho de abrir casos de infracción cuando lo consideremos oportuno. Sabéis que esta es una condición de oportunidad de la Comisión. Por el momento, como os he dicho, llevamos solamente 1 año de los 2. Estamos empezando a ver movimientos positivos por parte de todos los Estados miembros, lo que hace que vamos a seguir trabajando en esas líneas. Y si llega el momento en el que la Comisión Europea considera que es oportuno abrir un caso de infracción, pues se discutirá en el colegio y se tomarán las medidas necesarias. ¿Cuál es el impacto de la decisión? Creo que la pregunta es sobre la modificación que se acaba de adoptar el 29 de septiembre sobre los 54.000. ¿Es eso lo que me pregunto? ¿Sí? Vale. El impacto que va a tener es, todavía no lo sé realmente, porque lo que ofrece la modificación es que esos 54.000, los Estados miembros pueden usarlo para reasentamiento o para reubicación.
Entonces, es darle opción a los Estados miembros. Es muy importante lo que estábamos diciendo antes de aportar vías legales. El reasentamiento es fundamental, porque si tenemos una política de reasentamiento fuerte y traemos a personas de esos países, no se van a arriesgar a venir a cruzar el Mediterráneo y llegar a Europa. Entonces, era una forma de intentar dar más flexibilidad a los Estados miembros. También el impacto económico es distinto. Sabéis, quizá o no sabéis, que por cada persona reubicada, la Unión Europea da al Estado miembro 6.000 euros. Da 500 euros a Italia y a Grecia por los gastos de transporte, por cada persona, y al Estado miembro se lleva 6.000 euros. Esto es para ayudar, es como una especie de cofinanciación de la Unión Europea para ayudar en las tareas de acogimiento, integración, etc. En materia de reasentamiento global es un poco distinto, porque el Estado miembro se lleva 10.000 euros. Con la política de 54.000, lo que hemos hecho son 6.500. El Estado miembro se llevaría los 500 que le correspondería a Italia y Grecia por el coste de transporte y los 6.000 que le corresponde por reubicar a alguien. Así que el impacto va a ser que el montante global de cuánta gente la Unión Europea se ha comprometido a reubicar o a reasentar se mantiene el mismo, pero se da más flexibilidad a los Estados miembros en cuanto a cómo quieren usar esa cuota de 54.000. Y además, la cuota de 54.000 es mucho más flexible que el reasentamiento, porque hemos utilizado las directrices de ACNUR sobre private sponsorship, becas, training, o sea, que es mucho más flexible. Todavía no sé cuál será el impacto. Las medidas para luchar contra la xenofobia y el racismo. La Unión Europea ha publicado recientemente su programa de integración, el programa de acción para la integración, y allí hay una serie de medidas que pretende, evidentemente, luchar contra la xenofobia y el racismo. Al final, lo que la Unión Europea propone es, sobre todo, una serie de financiación para que se lleven a cabo proyectos de mejora de la integración de estas personas. Evidentemente, cuando hablamos de la xenofobia, el racismo, la integración, tenemos que trabajar mucho con las comunidades que van a acoger a estas personas. Y si veis en el programa de integración, en el programa de acción, hay una serie de medidas. En el anejo hay una tabla en la que aparecen un poco cuáles son las medidas que la Unión Europea piensa, pero al final corresponde realmente a las autoridades nacionales, regionales y locales poner en marcha estos mecanismos. La Unión Europea financiará este tipo de programas, pero la invención humana es mucho más, diría que vosotros tenéis mucho más experiencia, mucha más práctica en cómo luchar contra la xenofobia y el racismo que nosotros desde Bruselas. Un ejemplo que fue muy bonito y que quería recalcar fue en Roma, en el que uno de los centros de acogida, el CARA donde fue el Papa, ¿cómo se llama? Castelnuovo di Porto, ha organizado con los eritreos obras de teatro. Entonces, lo que están haciendo ahora tienen un doble funcionamiento estas obras de teatro. Las obras de teatro se presentan en uno de los principales teatros de Roma. Por una parte, la obra de teatro les ayuda a hacer una catarsis de todo lo que ha sido el viaje y el trauma que han vivido, y por otra parte explica a las sociedades que están acogiendo a estos inmigrantes cuáles son las historias que ellos tienen y ponerle un poco de carácter humano a lo que estas personas han vivido. Entonces, esa es, por ejemplo, una actividad que considero que es bastante bonita en cuanto a las dos comunidades. Bueno, vamos a ver. Los ayuntamientos de las personas que vienen aquí a esta reunión y que trabajan en los ayuntamientos de Zaragoza, Valencia, Málaga y Barcelona formulan preguntas. Algunas son generales y algunas son más concretas y específicas. La más general es la del Ayuntamiento de Valencia, que pide tu valoración sobre la lentitud en la asunción de responsabilidades de los Estados en cuanto a la rehabilitación y el reasentamiento. Yo creo que algunas cosas has dicho, pero si quieres ampliarla, bien. Los de Valencia, Málaga y Barcelona concretan. Dice, hay algunas vías, se pueden buscar nuevas vías para la participación de las ciudades en los programas de reubicación y de reasentamiento. Y se preguntan acerca de las iniciativas que se pueden estar llevando a cabo por la Comisión.
Yo creo que este bloque lo puedes contestar y luego me quedaría por plantear una cuestión que hace la Generalitat de Cataluña y otra cuestión que hace Cáritas Españolas. Y terminaríamos todas las preguntas. Venga. La responsabilidad. Bueno, una cosa, responsabilidad resulta muy difícil porque el principal escollo siempre, cuando se hace la demanda, Grecia ahora mismo es muy rápida en enviar demandas porque tiene más demandas muchas más demandas que las ofertas que le hacen los Estados miembros. Así que en cuanto recibe una oferta, al día siguiente ya reciben la demanda por parte de Grecia. Es cuántos niveles de seguridad lleva a cabo en el Estado miembro. Porque evidentemente cuando hacemos la reubicación, y no tenemos que ser naif en esta materia, cuando estamos haciendo reubicaciones por parte que llegan de Grecia y tenemos a una comunidad siria iraquí con toda la situación de los atentados en Europa, hay unas consideraciones de seguridad que son importantes. Y ningún Estado miembro, ni siquiera ni Grecia, ni Italia, ni la Comisión Europea tienen ningún interés en que una persona sea reubicada y acabe habiendo una desgracia que haga que todo se paralice y que no haya más reubicación o política de asilo en la Unión Europea de aquí a 20 años. Entonces, la mayor parte de por qué se tarda tanto las responsabilidades, y esto es todos los Estados miembros, os puedo decir que posiblemente el único Estado miembro que realmente va a rajatabla es Holanda, que lo cumple todo muy bien. Son los controles de seguridad que se hacen en el Estado miembro. Y estos controles de seguridad yo no lo sé, porque evidentemente los controles que se hagan en cuanto a tener las huellas dactilares de la persona, que pase la información a los servicios secretos del país, que los servicios del secreto del país empiecen a hacer identificación biométrica, facial, de huellas dactilares. ¿Cuánto tiempo lleva eso en cada Estado miembro? Es muy distinto. También porque la carga de trabajo que tiene cada Estado miembro es muy distinta. Aquí en España imagino que con toda hay un control muy claro de las células yihadistas que están todo el rato en la prensa, así que imagino que aquí en España, como en Francia, por ejemplo, que han sufrido ataques, el control se hace escrupulosamente y eso es lo que lleva al retraso. Desde nuestro punto de vista, desde la comisión, ¿qué estamos haciendo? Lo que estamos intentando hacer de nuestra parte es reasegurar a los Estados miembros que ya hay controles de seguridad que se han hecho en Grecia y en Italia que son muy exhaustivos y que si el Estado miembro identifica cualquier tipo de riesgo se lo notifique inmediatamente a Grecia e Italia, que tiene también el apoyo de Europol para que esta persona sea aislada. En principio, cuando Grecia e Italia ven a una persona que pueda ser sospechosa, la quitan del programa de reubicación. Entonces, responsabilidades, podemos hablar de responsabilidades políticas, a ella yo no me meto. Yo sé, desde el punto de vista objetivo, los controles de seguridad que se llevan a cabo en el Estado miembro que va a encargarse de reubicar a esta persona son los que están alargando el procedimiento, la respuesta del Estado miembro. Hay otro problema que son las transferencias y es que, como os he dicho antes, la Organización Mundial de la Inmigración se encarga de hacer las transferencias, los vuelos, y a veces es muy difícil acomodarse a 23 estados que dicen, a mí me lo mandas los jueves a las 8 de la noche y me mandas grupos de 20. Yo los quiero los lunes por la mañana a las 7. Entonces, la participación de las ciudades. Primero quería agradecer a todas las ciudades y municipios de España que han estado escribiendo a la Comisión Europea prácticamente cada mes diciéndonos que están listos para recibir a refugiados, que dónde están los refugiados, que ellos han abierto 1.000 plazas, 2.000 plazas, 500 plazas y tengo muchas cartas de muchos municipios en todas partes de España. Primero, agradeceros esto, que yo creo que, como hemos dicho antes, manifiesta el gran compromiso social de la sociedad española y también de los municipios, que son quizá los mejores representantes y los que están más cercanos a los ciudadanos de a pie. ¿Qué puede hacer la Unión Europea para mejorar la participación o qué alternativas? ¿Qué puede hacer la Comisión? Poco o nada, porque al final el programa de reubicación, como os he dicho, depende de una oferta que hace el Estado miembro a Italia y Grecia sobre cuántas plazas están disponibles. Y esa oferta la pasa el Estado, no la pasan las ciudades ni las regiones, las pasa el Estado. Si el Estado no hace una demanda, nosotros, evidentemente, esto es una cuestión
de distribución territorial y administrativa de cada Estado, y ahí la Unión Europea, la Comisión no se mete en absoluto. Si Alemania tiene una estructura, Francia tiene una estructura, España tiene una estructura, ahí no nos metemos. Como os he dicho, la ciudadanía, evidentemente, los municipios y las regiones tiene mucha capacidad a la hora de obtener financiación para programas de integración a través de los fondos social, del Fondo Social Europeo, Fondo Regional, en los que existe una administración compartida entre el Estado y las comunidades autónomas. Pero en cuanto a materia de reubicación y traer gente, nosotros no nos metemos ahí. Bueno, vamos a ver. Dos cuestiones. Hay personas que han hecho referencia a cuestiones planteadas y tratadas por la Unión Europea. Lo único que queremos decirlo, nos lo sugieren que lo digamos así, me parece correcto, los compañeros de ACNUR, que una parte importante de estas cuestiones están en el material que os han distribuido, por lo tanto tenéis la posibilidad de consultarlo. Y en segundo lugar, Sarita quiere, a la luz de las cuestiones que se han planteado por algunos de los intervenientes y de las respuestas también que ha dado Esther, hacer alguna puntualización. Por lo tanto, tienes uso de la palabra. Thank you. I just wanted to make a few brief points. On the anti-xenophobia point, a lot of questions about that, and we've been fairly successful in Canada in terms of dealing with this issue. We also have issues of public support. It's not as if everyone all around is going to necessarily be welcoming. But what the public wants is they want to know that the government has a sense of management, has a sense of control. I don't think that people are necessarily anti-xenophobic in their nature. They may be not, it'll be mixed, and it's the same in Canada. We have the luxury, because of our geography, to say, look, we're managing things. And so generally, the public is much more supportive of resettlement than of asylum. Because asylum, they just arrive at our border. And I guess when I'm listening to this debate, I think to myself, you know, the relocation and the resettlement schemes are the kinds of things that frankly will give the public the sense that there is more control over the situation. So I think that this is a way to look at it. It's about managing. It's about control. And another quick comment on the federal, provincial, municipality issues. This is a big theme. And again, not to kid ourselves, it's an issue in Canada too. You know, the provinces say, we want more refugees, we want to support you, federal government, but can you give us money to do it? The municipalities have their own plans, and because they're creatures of the federal government, the creatures of the provincial government, the province says, well, we want to see your plans before we give them to the federal government. And the municipalities say, no, we want to give them straight to the federal government, et cetera, et cetera. This is messy business. It takes hard work, and it takes sitting around and planning those things. And I think that, you know, just keep those two things in mind. Muchas gracias. Bueno, dos. ¿Qué? Estaba diciendo que no tenemos más remedio que concluir por varias razones. Una, porque hay unas cuantas personas que tienen que marcharse. Y luego, porque estos eran los tiempos aproximadamente. Y luego, el defensor ACNUR y algunos representantes que han venido de fuera de Madrid, de comunidades autónomas y de ayuntamientos, tenemos una pequeña reunión de trabajo para organizar algunos asuntos, ¿no? Yo pido, Paco, que concluyamos porque es que tienen que marcharse. Ni 2 minutos, para 2 minutos de verdad. Vamos a ver, la Generalidad de Cataluña plantea una cuestión importante. Oiga, existen datos de personas con necesidades de hospitalización. Primer tema. Segundo tema, quisiera saber qué posibilidades existen para el traslado de esas personas a países distintos a los de acogida. Primer tema. Segundo tema, Cáritas. Se plantea si no sería conveniente revisar el criterio en virtud del cual se ha excluido la toma en cuenta de la nacionalidad de Irak y de Afganistán. Punto. Por favor, respuestas telegráficas. Esther.
Primera respuesta. Se tienen datos de personas vulnerables en cuestiones de hospitalización. Grecia está intentando hacer una lista una vez que ha terminado el procedimiento de preregistro e intentar tener una mejor idea de la población que tenemos que necesitan. Cuando hay cosas importantes como, por ejemplo, niños que tienen deficiencias mentales o problemas cáncer, de hecho ya se han muerto un par de personas por cáncer en Grecia. Sí, o sea, estamos cogiendo, no tenemos datos exactos, pero se está recogiendo estos datos. Y en cuanto a, nuevamente, ese es uno de los criterios que se va a tener en cuenta a la hora de decidir en qué país la persona se va a reubicar, de forma que se reubicará la persona en un país que tenga tratamientos adecuados para ese tipo de enfermedad. La segunda cosa, no. Muy rápido. No, porque necesitaríamos para modificar las decisiones del Consejo, este criterio es bastante polémico. Se necesitaría modificar las decisiones del Consejo y no vamos a tener mayoría cualificada para hacerlo. Vale. Pues nada, muchas gracias a todos. Habéis facilitado mucho el transcurso de esta sesión. A los ponentes y a los que han hecho preguntas, muchas gracias y se levanta la sesión.